Clase de inmunidad del trasplante. El trasplante es el proceso de tomar células, tejidos u órganos, llamados injerto, de un sujeto y colocarlos en otro, habitualmente diferente. El trasplante de células o tejidos de un sujeto a otro con una composición génica distinta conduce al rechazo del trasplante debido a una respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Qué se puede trasplantar? Órganos sólidos vascularizados, células, tejidos, materiales inertes, tejido compuesto y materia fecal. La ley actual, que es en base a la ley Justina dictada en el 2018, expresa de que quien no haya expresado la negativa de donar órganos se considera donante independientemente de la opinión de los familiares. La donación cruzada es válida para órganos sólidos como el riñón. Además, se puede decidir qué órganos donar y cuáles no. Si no se especifica, se dona todo lo posible tanto para personas como para investigación. ¿Quién no puede donar órganos y solamente médula ósea? Los menores de 18 años y los incapaces. En lo que respecta a los menores de 18 años, pueden donar médula ósea con previa autorización de su representante legal, solo cuando se los vincula con el receptor por un parentesco. Pueden donar médula ósea a un familiar hasta de cuarto grado o persona con quien mantiene una unión convivencial. Obviamente no pueden donar órganos porque es un procedimiento invasivo. Dentro de los tipos de donantes encontramos a los donantes vivos y los donantes cadavéricos. En lo que respecta a la donación con donantes vivos, solo es aceptada cuando no causa un perjuicio grave a la salud del dador y cuando se supone que va a mejorar la salud o conservar la vida del receptor. ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar? Los dobles o los reproducibles, como el riñón, hígado, pulmón, páncreas, hueso y sangre, clara y adaptada a su nivel cultural sobre los riesgos, secuelas físicas, psíquicas, evolución previsible, posibilidad de mejoría del receptor, limitaciones, etc. En lo que respecta a los donantes cadavéricos, solo es posible cuando se haya certificado el fallecimiento y si falleció en terapia intensiva por lesiones neurocríticas y con sostén de funciones cardiovasculares, en lo que se denomina muerte encefálica. Existe una única lista de espera, gestionada y fiscalizada por el organismo INCUCAI, donde están todos los pacientes que requieren un trasplante. Todos los pacientes tienen acceso a la lista de espera, ya que todos los médicos deben denunciar si su paciente se beneficiaría de un trasplante. Luego, frente a un posible donante, se realiza un proceso de distribución de órganos con igualdad de oportunidades. Se consideran críticos los criterios médicos específicos como la compatibilidad antropométrica e inmunológica. Se priorizan los pacientes más graves y en el caso de los pacientes que requieren un trasplante de riñón, los más antiguos realizándose diálisis. Existen distintos tipos de trasplante. Tenemos un injerto autógeno, que es un injerto trasplantado a un sujeto a sí mismo, un injerto singénico, que básicamente es un injerto trasplantado entre dos sujetos con una composición genética idéntica. Esto se da en gemelos, o sea, en hermanos gemelos univitelinos. Un injerto halógeno, que es un injerto trasplantado entre dos sujetos de la misma especie, con una composición génica diferente. Y un injerto genógeno, que es un injerto trasplantado entre sujetos de diferentes especies. Los haloantígenos son moléculas que son reconocidas como extrañas en los haloinjertos. Generalmente son proteínas de histocompatibilidad codificadas por los genes polimórficos que difieren en los individuos. Tanto el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2 lo van a conformar. Un segundo grupo de haloantígenos son los antígenos menores de histocompatibilidad.
que son proteínas diferentes a las moléculas del CMH de clase 1 y 2, que se expresan en forma diferencial en distintos individuos o que muestran variabilidad en distintos individuos. Por ejemplo, proteínas codificadas por el cromosoma Y del hombre pueden ser reconocidas como antígenos menores de histocompatibilidad por una mujer receptora o proteínas polimórficas diferentes a las proteínas codificadas por el CMH. Ahora, ¿por qué es tan frecuente la respuesta inmune aloreactiva que monta el receptor del trasplante? Tenemos que la frecuencia de linfocitos T capaces de reconocer a un antígeno en particular es 1 cada 105. Cada 10 a la 5 sería, perdón, está mal la diapositiva. En cambio, la frecuencia de linfocitos T capaces de reconocer un haloantígeno es 1 en 10 a la 2 o 1 en 10 a la 3. Con lo cual, la frecuencia de los linfocitos T, de un linfocito T capaz de reconocer un haloantígeno es mucho más, obviamente, superior que con respecto a un antígeno convencional. Obviamente esto involucra tanto los linfocitos T naive como los módulos de memoria. La razón de esto es básicamente que estos linfocitos T, capaces de reconocer un haloantígeno, no realizan la ontogenia correctamente en el dador, digamos, ya que no hay selección negativa para los haloantígenos. Existen distintos tipos de trasplante en general, ¿sí? Existen los trasplantes de órganos sólidos vascularizados, donde estamos trasplantando células endoteliales y las células dendríticas que van a estar dentro de lo que es el órgano, y son las responsables del disparo de fenómenos inmunológicos que, en última instancia, pueden llegar al rechazo del trasplante. Y por otro lado tenemos el trasplante de médula ósea, que se realiza el trasplante del sistema inmunológico completo en un individuo que fue inmunosuprimido completamente como régimen de acondicionamiento previo. En lo que respecta al trasplante de órganos sólidos vascularizados, el factor responsable del rechazo se centra en la compatibilidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuanto mayor es la discrepancia, o sea, mismatch, en el número de alelos del CMH entre el donante y el receptor, menor es la chance de sobrevida del trasplante. Existen 3 patrones y mecanismos de rechazo del haloinjerto, que básicamente su división principal es de acuerdo a la aparición posterior al trasplante, ¿sí? Entonces tenemos un rechazo hiperagudo, un rechazo agudo y un rechazo crónico. En lo que el rechazo hiperagudo se va a dar dentro de lo que es la primera semana, el rechazo agudo sea entre la primera semana hasta los 3 meses, y el rechazo crónico se da luego de los 3 meses. Comencemos entonces a desarrollar lo que es el rechazo hiperagudo. Está mediado siempre por anticuerpos preformados presentes en el receptor de trasplante y que están dirigidos contra los antígenos del grupo sanguíneo ABO o contra moléculas de CMH alogénicas del donante. Se produce cuando el cirujano realiza la anastomosis del órgano y alcanza la reperfusión del órgano dentro del receptor. Esto activa los efectores tempranos, tales como la activación del complemento, y si el proceso se mantiene en el tiempo, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediados por los neutrófilos. Obviamente, como dijimos, se considera como tal, se ocurre dentro de lo que es la primera semana post-trasplante. Acá podemos observar en esta imagen donde tenemos rechazo hiperagudo, las células endoteliales del vaso sanguíneo, ¿sí? Tenemos los haloantígenos que van a ser reconocidos por un anticuerpo circulante específico para este haloantígeno. Por eso decimos que son mediados por anticuerpos preformados. Al formarse lo que es el complejo inmune, comienza a activarse el complemento por la vía clásica, ya que va a comenzar a unir C1q. Y esta activación del complemento genera un daño endotelial, inflamación y trombosis.
En lo que respecta al rechazo agudo, está mediado por los linfocitos T específicos contra moléculas de CMH del donante, tanto linfocitos TCD4 como los linfocitos TCD8. También macrófagos, células NK, citoquinas y en algunos casos alloanticuerpos. En general, este tipo de rechazo se presenta entre una semana post-trasplante hasta los 3 meses post-trasplante y ocurre en una zona localizada en el endotelio del órgano trasplantado y se extiende con la destrucción de las células del parénquima del órgano. Acá podemos observar una imagen donde habla del rechazo agudo, los principales actores que son los linfocitos TCD4 y TCD8, específicos frente a este haloantígeno que van a estar expresados, por ejemplo, las células parenquimatosas o las células endoteliales. Esto te genera una lesión de la célula parenquimatosa, inflamación intersticial, y en lo que respecta a los vasos genera una endotelitis, o sea, una inflamación del vaso. Con lo que respecta al rechazo crónico, al igual que con el rechazo agudo, también está mediado por los linfocitos TCD4 y los TCD8, macrófagos, células NK, citoquinas y alloanticuerpos. Se considera como tal aquel que se presenta luego de 3 meses post-trasplante. También se puede observar una endotelitis por reacción inflamatoria local en el endotelio, destrucción de las células del parénquima del órgano, pero en general también se observa una trombosis debido al engrosamiento de la capa muscular lisa de los vasos sanguíneos afectados, como podemos observar en esta imagen. Este engrosamiento es debido a la hiperproliferación de las células de la musculatura lisa de estos vasos, causada por la estimulación crónica de los macrófagos del tejido, que liberan factores tróficos para las células musculares mencionadas. Con el tiempo este tejido es reemplazado por tejido fibroso, lo que contribuye a la pérdida de la funcionalidad del órgano. Ahora bien, ¿cómo es el reconocimiento de los haloantígenos? Las moléculas halógenas del CMH de un injerto pueden presentarse para su reconocimiento por los linfocitos T de dos formas muy diferentes, llamadas vía directa y la vía indirecta. La vía directa, en lo que respecta al reconocimiento directo, las moléculas intactas del CMH presentadas por las células del injerto son reconocidas por los linfocitos T del receptor, sin necesidad de las células presentadoras de antígenos del anfitrión. Puede resultar algo desconcertante que los linfocitos T seleccionados normalmente durante su maduración, para que estén restringidos por el CMH propio, sean capaces de reconocer moléculas del CMH extrañas, que las denominamos halógenas o xenógenas, ya sea halógenas dentro de lo que es una misma especie o xenógenas si hablamos de especies distintas. Una probable explicación es que los receptores del linfocito T, o sea TCR, tengan una especificidad heredada hacia las moléculas del CMH, independientemente de si son propias o ajenas. En otras palabras, los genes de TCR han evolucionado para codificar una estructura receptora que tiene una afinidad intrínseca hacia la molécula de CMH, independientemente, obviamente, como dijimos, si son propias o extrañas. Durante el desarrollo del linfocito T, en el timo, la selección positiva da lugar a la supervivencia de linfocitos T con una reactividad débil hacia el CMH propio, y entre estos linfocitos T puede haber muchos con una reactividad fuerte frente a moléculas halógenas del CMH. Aunque la selección negativa en el timo elimina eficientemente los linfocitos T con alta afinidad hacia el CMH propio, no va a eliminar necesariamente los linfocitos que se unen con fuerza a moléculas halógenas del CMH, o sea, moléculas que son ajenas al propio cuerpo, moléculas complejo mayor histocompatibilidad que no son sintetizadas por las células del mismo cuerpo. Simplemente por el timo, obviamente no se van a presentar estas moléculas.
El resultado es que el repertorio maduro tiene una afinidad intrínseca débil hacia las moléculas propias del CMH e incluye muchos linfocitos T que se unen a moléculas halógenas del CMH con afinidad alta. Entonces, en lo que respecta a la vía directa, las células dendríticas del donante, ¿sí?, reciben durante todo lo que es el procedimiento del trasplante estímulos de maduración que las hacen migrar hacia los órganos linfoides secundarios del receptor. Allí se va a producir su primer encuentro con los linfocitos T del receptor. Estos, a través del fenómeno de halo-reconocimiento mencionado en el párrafo anterior, recibirán un estímulo de activación. Entonces, lo que se dice es que estos linfocitos T haloreactivos, más allá de reconocer lo que es el péptido antigénico, lo que reconocen esencialmente es el complejo mayor de histocompatibilidad, que no es el propio del órgano, ¿sí? Entonces, las células dendríticas, que son propias de lo que, o sea, las células dendríticas que vienen con el órgano del dador, obviamente van a sufrir la maduración de las mismas y se van a dirigir al órgano linfático secundario. Y en este sitio es donde se van a encontrar estas dos células, ¿sí? La célula presentadora de antígeno halógena en el injerto con un CMH halógeno, o sea, un CMH extraño, y estos linfocitos T haloreactivos, que obviamente estos linfocitos T naive ya sufrieron la ontogenia, pero estos fueron, digamos, diseñados para que no reconozcan con alta afinidad y se activen frente al CMH propio de la persona y no frente al CMH halógeno o de una persona desconocida. Consecuentemente, se generarán clones de linfocitos TCD4 y TCD8 citotóxicos específicos para péptidos presentados por las moléculas CMH del donante. Debido a que los órganos trasplantados tienen un número finito de células dendríticas del donante, la vía directa de activación linfocitaria es de mayor importancia en lo que respecta al rechazo agudo del órgano trasplantado. En lo que respecta a la vía indirecta, las moléculas del CMH del donante son capturadas y procesadas por las células presentadoras de antígeno del receptor, y los péptidos derivados de las moléculas halógenas del CMH se presentan asociados a moléculas propias del CMH. Debido a que las moléculas del CMH son las proteínas más polimórficas del genoma, cada molécula halógena del CMH puede dar lugar a múltiples péptidos extraños para el anfitrión, cada uno reconocido por diferentes linfocitos T. La presentación indirecta puede dar lugar al halo-reconocimiento por parte de los linfocitos TCD4, porque las células presentadoras de antígeno del anfitrión adquieren, sobre todo, el haloantígeno a través de la vía vesicular endosómica, o sea, la vía extrínseca. Con lo cual decimos que es consecuencia de una fagocitosis, y lo presentan, por lo tanto, a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Algunos antígenos de las células del injerto fagocitado parecen entrar en la vía de presentación de la clase 1, ¿sí?, del complejo mayor de histocompatibilidad, y son reconocidos indirectamente por los linfocitos TCD8. Este fenómeno es un ejemplo de la presentación cruzada que hablábamos en las primeras clases. Debido a que se requiere un cierto tiempo para que los órganos trasplantados sean repoblados con un número suficiente de células presentadoras de antígeno dendríticas del receptor, como para permitir que esta reacción se desarrolle, la vía indirecta de activación linfocitaria es de mayor importancia en el rechazo crónico del órgano trasplantado. Vale la pena mencionar que la vía indirecta es la activación T normal frente a cualquier antígeno extraño, mientras que la vía directa es un proceso que solo se da en trasplantes, pero no en la respuesta inmune contra agentes infecciosos.
El tiempo de isquemia es el tiempo que transcurre entre lo que es la ablación del órgano hasta su reperfusión. Como consecuencia de la hipoxia, se promueve una fuerte activación del endotelio, con secreción de quimiosinas, citoquinas proinflamatorias y expresión de moléculas de adhesión. Este conjunto de moléculas facilita la activación de una respuesta inmune innata y adaptativa, el reclutamiento celular y la inflamación del órgano trasplantado, lo que facilita el rechazo del mismo. Bueno, esta imagen más o menos resume las dos vías de presentación de los aloantígenos. Por un lado teníamos una célula dendrítica del donante que va a venir, digamos, con todo lo que es el combo del órgano del dador, ¿sí? Viaja gracias a los estímulos producto de la hipoxia, obviamente el tiempo de isquemia, va a viajar hacia lo que es la vía aferente linfática, hacia el encuentro en los órganos linfáticos secundarios con los linfocitos T. Esto sería la correlación con lo que es el rechazo agudo. En lo que respecta al rechazo crónico, ¿sí? Este nuevo órgano va a estar repoblado por células dendríticas del receptor, ¿sí? Y a su vez estas células dendríticas también van a viajar por vía aferente linfática, se van a encontrar con los linfocitos T aloreactivos, y luego de su activación van a viajar por el vaso linfático aferente hacia sangre periférica, donde van a volver obviamente a lo que es el órgano trasplantado y van a ejercer su acción, ya sea directamente con la muerte de la célula diana, con la secreción de citoquinas, etc. Ahora bien, existen distintas técnicas empleadas en lo que es el trasplante. La respuesta de los linfocitos T aloreactivos a las moléculas extrañas del CMH puede analizarse en una prueba de laboratorio llamada reacción de mezcla de linfocitos. Esta reacción se usaba en el pasado como prueba predictiva de rechazo del injerto mediado por los linfocitos T y como modelo de experimentación de rechazo del injerto. Los estudios de esta reacción de mezcla de linfocitos estuvieron entre los primeros que establecieron la función de las moléculas de clase 1 y clase 2 del CMH en la activación de las diferentes poblaciones de linfocitos. Esta reacción de mezcla de linfocitos se induce cultivando leucocitos mononucleares que abarcan a los linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos NK, los fagocitos mononucleares y las células dendríticas de un sujeto con leucocitos mononucleares de otro. En la práctica clínica, estas células suelen aislarse en sangre periférica y obviamente en lo que respecta a los experimentos con ratones y ratas, los leucocitos mononucleares se van a purificar habitualmente a partir de lo que es el vaso o los órganos linfáticos secundarios. Si los dos sujetos tienen diferencias entre lo que son los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, una gran proporción de los linfocitos de los cultivos proliferará durante un periodo de 4 a 7 días. ¿Por qué? Porque existió un aloreconocimiento. Esta respuesta proliferativa se llama reacción de mezcla de linfocitos halógena. Si se mezclaban las células de dos sujetos con CMH distintos, cada una puede reaccionar con las de otro y proliferar ambas, lo que da una reacción de mezcla de linfocitos de dos sentidos. Actualmente se utilizan otras técnicas que se denominan crossmatch. ¿Sí? Tenemos dos tipos, el crossmatch final contra dador y el crossmatch contra panel. El crossmatch final contra dador se realiza para identificar anticuerpos en el sujeto del paciente en lista de espera, contra los antígenos del CMH más frecuentes en lo que es la población en general. Se eligen al azar 50 individuos, se aíslan sus linfocitos,
y se enfrentan al suero del receptor. Basado en este ensayo se clasifican los receptores con un índice. Cuanto más elevado es el índice, mayor número de antígenos del CMH es reconocido. Y por último teníamos el crossmatch contra panel. Se analiza un suero histórico del paciente, ¿sí?, del que haya dado este índice de reactividad más alto, con un suero actual de los últimos 3 meses y el suero pretrasplante, o sea, el del día previo al trasplante. Estas 3 muestras son testeadas contra los linfocitos del donante con un objeto de determinar la existencia de aloreactividad. Si se detecta aloreactividad, el trasplante no se realiza. Con lo que respecta a la transfusión sanguínea y antígenos de los grupos sanguíneos, la transfusión sanguínea es una forma de trasplante en la que la sangre completa o células sanguíneas de uno o más sujetos se transfieren por vía intravenosa a la circulación de otro individuo. Los antígenos ABO son glúcidos unidos a proteínas y lípidos de la superficie celular que se sintetizan en enzimas glucosiltransferasa polimórficas cuya actividad varía en función del alelo heredado. Los sujetos que expresan un antígeno de los grupos sanguíneos A o B toleran ese antígeno, pero los sujetos que no expresan ese antígeno producen anticuerpos naturales que reconocen el antígeno. Por eso decimos que, por ejemplo, el grupo A, el eritrocito va a tener el antígeno tipo A y va a presentar anticuerpos naturales anti-B. El grupo B tiene un eritrocito de tipo B, o sea, va a tener el antígeno B presente en su superficie y va a generar anticuerpos naturales anti-A. El grupo AB, ¿sí?, presenta los antígenos A y los antígenos B, con lo cual no va a tener anticuerpos presentes. Y puede recibir entonces sangre del grupo A y grupo B, porque no tiene los anticuerpos. En cambio, el grupo 0 es el dador universal. ¿Por qué? Porque tiene tipos de eritrocito tipo 0, o sea, no expresa ni A ni B, pero tiene anticuerpos presentes, anti-A y anti-B. El antígeno Rhesus o RH, ¿sí?, son antígenos que básicamente constan de proteínas en la superficie celular que no están glucosiladas, que se sitúan en la superficie de la membrana de los eritrocitos y tienen una estructura relacionada con otras glucoproteínas de membrana del eritrocito con funciones transportadoras. Estas proteínas RH están codificadas por 2 genes muy homólogos y ligados, pero uno solo de ellos, llamado RHD, se considera con frecuencia en la tipificación clínica de la sangre. Esto se debe que hasta el 15% de la población tiene una eliminación u otra alteración de este alelo RHD. Estas personas, llamadas RH negativas, no toleran el antígeno D y producirán anticuerpos frente al antígeno si se expone a células sanguíneas RH positivas. El principal significado clínico de los anticuerpos anti-RH o anti-D se relaciona con las reacciones hemolíticas asociadas al embarazo, que son similares a las reacciones transfusionales. Obviamente nos referimos a la eritroblastosis fetal. Ahora pasemos a hablar un poco sobre el trasplante de progenitores hematopoyéticos, o sea, médula ósea. En el mismo se realiza un trasplante de células del sistema inmune completo, ya sean componentes maduros o precursores inmaduros, tales como las células madre, en un individuo que fue previamente inmunosuprimido como régimen de acondicionamiento previo. En la actualidad, el trasplante de médula ósea se aplica en diferentes patologías con diferentes objetivos.
Se aplica por un lado en enfermedades hematológicas malignas, tales como la leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda, la leucemia mieloide crónica, etc. Síndromes linfoproliferativos, como la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin y el mieloma múltiple. Enfermedades hematológicas como la anemia plásica, ¿sí?, entre otras. En tumores sólidos también se puede utilizar, tales como el neuroblastoma, carcinoma de ovario, carcinoma de mama, seminoma, melanoma maligno, etc. Y, por otro lado, tenemos enfermedades monogénicas, tales como la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de depósito de glicógeno tipo 2. Y por último tenemos el caso de las inmunodeficiencias congénitas, tales como la inmunodeficiencia severa combinada y el síndrome de Witkowski-Aldrich, etc., ¿sí?, entre otras. No es relevante que un alumno de tercer año lo sepa. Dentro de lo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos tenemos 4 procesos críticos. El engraftment de trasplante en el paciente receptor y la generación de diferentes progenies, o sea, el engraftment sería como el prendimiento de este trasplante de células. En lo que respecta a la médula ósea, ¿sí? Luego tenemos la enfermedad de injerto contra huésped, donde el sistema inmune trasplantado ataca a los tejidos del receptor de trasplante. Luego tenemos la enfermedad injerto versus leucemia, donde el sistema inmune trasplantado ataca a las células tumorales que no hayan sido eliminados por el previo tratamiento de quimio radio mieloablativo, o sea, el tratamiento previo que se le realiza a estos pacientes para extraerle, digamos, todo lo que es la médula ósea propia. Y por otro lado tenemos las infecciones, donde tengamos en cuenta que son pacientes inmunocomprometidos, con lo cual está asociado a una alta incidencia a procesos infecciosos. En lo que respecta a las células madre hematopoyéticas, son células que tienen la característica de ser CD34 positivas y CD38 negativas, y negativas solamente para la expresión de los marcadores propios a los diferentes linajes hematopoyéticos. Representan el 1% de las células de lo que respecta a la médula ósea y el 0,1 al 0,01 de los leucocitos totales en sangre periférica. Es por esto que en aquellos donantes de médula ósea lo que se realiza es administrarle previamente estimuladores de colonia de médula ósea para básicamente que aumentar este número, este porcentaje de células madre hematopoyéticas en sangre periférica. Y de esta forma evitar lo que es la punción de la cresta ilíaca, que era el método antiguo en la obtención de lo que son las células madres hematopoyéticas, ¿sí? Actualmente se realizan a través de una extracción de sangre, al igual que es la donación de sangre periférica, donde encontramos un porcentaje mayor de estas células madres hematopoyéticas producto de una estimulación con distintos fármacos, ¿sí?, que aumentan, como dijimos, este porcentaje. Al ser transferidas por vía parenteral, se asientan en la médula ósea, ¿sí?, estas células madres hematopoyéticas. En pacientes sometidos a quimioterapia y radioterapia mieloablativa, se ha demostrado que la administración de células madre hematopoyéticas produce la regeneración del sistema hematopoyético completo, que incluye los glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, macrófagos alveolares, las células de Kupffer en el hígado, células de la microglía a nivel del sistema nervioso central, osteoclastos a nivel del hueso y las células de Langerhans a nivel de la piel. Por otro lado tenemos los mecanismos efectores de rechazo de órganos
sólidos vascularizados. Antes de describir los mecanismos inmunológicos involucrados en esta enfermedad de injerto versus huésped, es necesario mencionar que los órganos y tejido blanco en los que se manifiesta y en los que el médico prestará particular atención, ¿sí?, son la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Aunque esta enfermedad de injerto versus huésped se clasifica en aguda y crónica, en ambos casos los mecanismos inmunológicos efectores comprenden la activación de linfocitos TCD8 citotóxicos y células NK de la médula ósea del donante, y la producción de citoquinas proinflamatorias, obviamente. Desde el punto de vista de la histopatología, se observan infiltrados linfocitarios en los tejidos afectados. ¿Se considera enfermedad de injerto versus huésped aguda cuando el cuadro clínico se presenta antes del día 100 post-trasplante de médula ósea? Y esta enfermedad aguda se caracteriza por la presencia de inflamación sistémica mediada por citoquinas proinflamatorias y la aparición de algunos de los siguientes síntomas, como rash cuando afecta solamente la piel, colestasis cuando afecta al hígado y diarrea cuando afecta al tracto gastrointestinal. Por otra parte, esta enfermedad injerto versus huésped, si es crónica, si el cuadro aparece más allá del día 100 post-trasplante de médula ósea. En este caso, la sintomatología puede ser limitada a la piel o sistémica, observándose escleroderma cuando afecta a la piel, una bronquiolitis obliterativa cuando afecta al pulmón, colestasis cuando afecta al hígado, líquen plano cuando afecta a lo que es las mucosas y obviamente manifestaciones a nivel de las articulaciones. Tanto para la enfermedad injerto versus huésped aguda como crónica, puede tener una distinta intensidad y de acuerdo a esta se clasifica en distintos tipos del 1 al 4, siendo obviamente la tipo 1 la más leve. Una característica particular de este proceso es que no se producen aloanticuerpos contra moléculas halogénicas del receptor de trasplante de médula. Y todos los eventos son exclusivamente mediados por la inmunidad celular. Cuando se trasplanta la médula ósea completa, los linfocitos T maduros presentes en la médula ósea del donante pueden reconocer a las células del huésped como extrañas y activarse por la vía directa del reconocimiento y generar consecuentemente células T efectoras, ¿sí?, tanto CD4 como CD8, secretoras de citoquinas proinflamatorias y obviamente citotóxicas contra las células del huésped, produciendo esta enfermedad. Asimismo, también se podrán activar contra células leucémicas remanentes que sobrevivieron al acondicionamiento del receptor y median este tan deseado efecto que es injerto versus leucemia. Simultáneamente, las células madre presentes en la médula ósea del donante, ya sea luego del trasplante de médula ósea completa o del trasplante de médula ósea depletada de linfocitos T maduros, madurarán en los órganos linfoides primarios del receptor y generarán una estirpe de células T y B maduras. Como tal, los precursores de linfocitos T pasarán por las etapas de selección positiva y negativa en el timo del receptor, ¿sí?, al igual que lo que sería la normalidad. Luego de estos eventos, aquellas células T maduras que fueron seleccionadas negativamente por las células epiteliales del timo, que obviamente estas células epiteliales son del receptor, serán tolerantes contra los aloantígenos del receptor y no representan ningún problema para el paciente. Sin embargo, aquellas células T maduras, que fueron seleccionadas negativamente por las células dendríticas del timo, que son de origen hematopoyético y por lo tanto serán del mismo haplotipo HLA del donante de médula, serán tolerantes contra el haplotipo del donante, pero no
contra el haplotipo del receptor. Por lo tanto, estas células T, a pesar de provenir de progenitores inmaduros que hicieron su ontogenia en el receptor, no son tolerantes contra los antígenos HLA del receptor y podrán activarse por esta vía directa de los reconocimientos generando células T efectoras, secretoras de citoquinas proinflamatorias y citotóxicas contra las células del huésped, produciendo esta enfermedad de injerto versus huésped. Asimismo, se podrán activar contra células leucémicas remanentes que sobrevivieron al acondicionamiento del receptor y van a mediar este efecto. En lo que respecta al efecto injerto versus leucemia. Muchas de las indicaciones para la realización de trasplante de médula ósea se deben a enfermedades malignas, en particular leucemias. Se han observado que los linfocitos T del donante de médula no solo son células efectoras de este efecto de injerto versus huésped, sino que tienen también dos funciones que contribuyen al éxito del trasplante. Por un lado, estos linfocitos T favorecen el prendimiento o el engraftment de la médula trasplantada, probablemente a través de la secreción de factores tróficos, que son citoquinas básicamente, cuando se activan en respuesta a los antígenos del receptor. De hecho, la depresión de los linfocitos T maduros en la médula antes de la realización del trasplante ha demostrado que se produce un mayor porcentaje de fallas en este engraftment que cuando no se depletan estos linfocitos T maduros. El otro efecto positivo que ejercen los linfocitos T maduros en la médula ósea del donante se denomina efecto injerto versus leucemia. Este efecto consiste en que los linfocitos T maduros presentes en la médula ósea trasplantada en muchos casos se activan contra las células leucémicas remanentes del receptor. Células leucémicas que han sobrevivido al tratamiento mieloablativo al que se somete el receptor antes del trasplante. De esta manera, estos linfocitos T ejercen una vigilancia inmunológica contra la aparición de recidivas de la leucemia y, por ejemplo, la depresión de linfocitos T maduros de la médula del donante antes del trasplante resulta en un mayor riesgo de recidivas respecto de los casos en los que no se depletan los linfocitos T maduros. En la actualidad, los antígenos reconocidos por estos linfocitos T que median el efecto injerto versus leucemia no son conocidos, pero se sabe que algunos son diferentes a los antígenos reconocidos por los linfocitos T que median el otro efecto, el efecto de injerto versus huésped, por lo que existe gran interés en poder ser identificados con el objeto de realizar trasplantes de médula ósea que induzcan un buen efecto de injerto versus leucemia sin inducir el otro efecto que es injerto versus huésped. Ahora bien, veamos las diferencias entonces en lo que son los trasplantes autólogos versus alogénicos en lo que respecta a trasplante de médula ósea. En aquellos trasplantes autólogos, con lo cual lo que se realiza es extraer, obviamente, estas células madre del mismo paciente, ¿sí? Seleccionarlas y luego realizarle un tratamiento inmunoablativo básicamente, extrayéndole todo lo que queda de su sistema inmune y luego se transfunde nuevamente solamente las células madres hematopoyéticas. Entonces, estos trasplantes autólogos no generan ninguno de los dos inconvenientes. O sea, no genero el inconveniente de enfermedad de injerto versus huésped, ni la enfermedad de injerto versus leucemia. Con lo cual posee un riesgo adicional. Las células madre trasplantadas pueden contener las células leucémicas viables, pero existe una muerte por problemas asociados al trasplante menor al 2%, ¿sí? Porque son las mismas células del paciente. En cambio, los trasplantes alogeneicos
poseen el riesgo de esta enfermedad versus la enfermedad de injerto versus huésped, pero genera el efecto beneficioso de enfermedad versus leucemia, injerto versus leucemia. Pero obviamente va a estar asociado con una alta mortalidad asociada al trasplante.